tenemos que ponerlo en contexto, tanto lo que ocurrió en el año pasado como la perspectiva para este año. Y vayamos un poco a lo que ha sido el año pasado, en donde se alcanzó alrededor de 1.200 millones de dólares como monto de la inversión pública, que fue alrededor del 3,6% del PIB. Ese es un número extraordinariamente alto, probablemente justificado por la cuestión de la pandemia que hubo el año pasado, y fue una de las principales, o uno de los principales instrumentos contracíclicos que se tenía para atenuar los efectos recesivos de la pandemia y de los confinamientos que se tuvieron durante el año. Ahora bien, hay que entender que esos niveles extraordinarios no son niveles normales, por así llamarlos. Por lo general se tenían niveles de inversión mucho menor a eso, de alrededor de 700 millones de dólares aproximadamente en promedio en un año normal. Y si bien estamos lejos de llamarle un año normal a este 2021, es un año que es mucho mejor a lo que se esperaba o lo que fue finalmente el año 2020. Este es un año en el cual se va a tener un rebote de la actividad económica, una cierta recuperación, y dado eso no se necesitan niveles extraordinarios de ejecución en términos de la inversión pública. Entonces, me parece adecuado de que una vez que haya pasado el peor momento, se vuelva a hacer un rebalanceo de las políticas, tanto monetaria como fiscal, y se busque entonces ahora precautelar algo que ha sido importante durante mucho tiempo, que es la solvencia fiscal, y hacer menos caso a la parte del ciclo, porque ya será el sector privado el encargado de hacer crecer a la economía en este año 2021. Entonces, esa caída de 20%, de todas maneras implica casi 1.000 millones de ejecución presupuestaria para las inversiones públicas. Todavía sigue siendo un nivel elevado para los números históricos que se tenían durante la prepandemia, y no me preocupa en absoluto el efecto que pueda tener, ya que la mayor parte del resto de la economía, que es la generada por el sector privado, se está recuperando este año. El sector privado siempre representa la mayor parte de la economía de un país. En el caso de Paraguay, fíjate que el monto de la inversión en un año absolutamente atípico, como ha sido el año pasado, es 3,6% del PIB. Después tenés consumo del gobierno, pero aparte de eso, ¿verdad? De inversión del gobierno, pero en total, básicamente entre 80 y 85% corresponde a la actividad del sector privado. Entonces hay que valorar muy bien. El sector público nunca puede ser un reemplazante completo de las actividades del sector privado, y eso quedó muy claro en los meses de abril o de mayo del año pasado, en donde el sector privado se encerró y al mismo tiempo se tenían niveles récord de ejecución presupuestaria en términos de inversión. Y eso no impidió de que la economía en esos meses de abril y mayo haya caído significativamente. Entonces, siempre el sector privado va a ser preponderante en el resultado final del PIB de un año. Entonces, este año esperemos que se esté normalizando entre el 80 y el 85% de todas las actividades que hacen a la economía paraguaya, y eso va a ser más que suficiente como para llegar a los niveles de crecimiento esperado para este año. De hecho, y eso quiero resaltar, estuve viendo los números últimos que se refieren al indicador mensual de actividad económica que publica el Banco Central. Ayer publicó el del mes de marzo, y ya se han llegado a los niveles de producción de la prepandemia, es decir, en marzo. Se esperaba, un año después, se esperaba que llegara a los niveles de producción de la prepandemia, iba a demorar 18 meses. Entonces, estamos en una recuperación que está siendo un poco más rápida de la esperada inicialmente. Y si bien mucha gente o muchos organismos han revisado a la baja la proyección de crecimiento de este año, incluso el Banco Central la revisó a la baja, estos dos últimos números que han venido, tanto de febrero como de marzo, realmente hace pensar si realmente las proyecciones originales estaban bien y no hacía falta esa revisión a la baja. Entonces, normalizándose la economía,
normalizándose el sector privado que representa 80-85% de la economía paraguaya, yo creo que ahí tenemos que quitar el pie del acelerador de las inversiones públicas y empezar a potenciar o a recuperar los espacios fiscales que van a ser muy útiles en una próxima recesión o en una próxima desaceleración económica.